Listo para lo más bonito que es en la vida, que es predicar la palabra del Señor. Que son una de las cosas que, así como yo les hablaba ahorita cuando uno se llena en medio de la alabanza, cuando uno predica la palabra del Señor, uno siente un gran gozo estar desde aquí, desde arriba, hablando lo más bonito que es la palabra de Él. Y como en estos tiempos que estamos meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo más bonito que nosotros tenemos y lo más importante que nosotros debemos aprender, a qué vino y por quiénes vino. Le estuve hablando en las enseñanzas anteriores acerca de cómo fue anunciado su venida y hemos encontrado a través de las escrituras que todo ya estaba escrito, que varios de los profetas ya habían recibido y habían ellos escrito cómo es de que iba a venir, a qué lugar iba a llegar. Y les damos la bienvenida hoy en este día a todos aquellos que, si es la primera vez que están viendo estas predicaciones, les pedimos que busquen las anteriores. Y si ustedes que ya han visto las predicaciones anteriores, es una continuación de lo que de lo que yo les vengo trayendo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estamos aquí solamente siendo un instrumento que el Señor utiliza para hablar de Él. Sabemos que si nosotros nos sometemos a la palabra y realmente le creemos a la palabra y la practicamos en nuestras vidas, que es lo más importante. Hace rato nuestro pastor nos daba una introducción acerca de los niños. Y yo he meditado en la palabra y yo he entendido que si nosotros practicamos la palabra tal y como es, nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Nos ayuda a tener una buena relación con nuestras familias. Aunque muchos de ellos no sean cristianos, ellos pueden ver el cambio. Nosotros hemos hablado y hemos dicho desde este lugar que queremos ser transformados de adentro para afuera. Y qué mejor señal que pueden ver las demás personas, que primero que nada nosotros estamos siendo transformados. Otra de las cosas importantes que de ser transformados, que nuestras familias muestren también la forma en que nosotros estamos viviendo. Porque eso es es muy claro, tal y como se ve, de que lo bueno lo debemos de imitar. Todo lo bueno que nosotros recibimos lo debemos de seguir imitando. Y las personas que están alrededor de nosotros pueden ver que si hay algo bueno en nosotros, ellos también lo van a hacer. Ellos van a creer lo que nosotros estamos haciendo. Y ese reflejo son nuestros hijos, los que somos padres. Porque podemos decir de palabras que nosotros queremos y que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero si los hechos no lo reflejan, solamente son palabras. Dentro de nosotros no hemos cambiado. Por eso es de que nosotros debemos de hacer ese cambio de adentro hacia afuera. Para que todos aquellos a los cuales nosotros estamos compartiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo comiencen a cambiar desde adentro, lo comiencen a recibir. Hoy estuvimos en esa alabanza, la última alabanza que tuvimos en este lugar. Y esa me da muchas vueltas en mi cabeza. Porque dice esa frase, que dónde estuviera si no te hubiera conocido. No sé, yo soy una persona que analiza. Y yo sí analizo dónde estuviera si no te hubiera conocido. Y a veces pone muchas cosas a nuestro alrededor
para que nosotros veamos dónde estamos y de dónde venimos. Es algo muy, muy grande cuando uno analiza su vida, se para unos segundos y todo te da vuelta rápido en tu cabeza. ¿Dónde estabas antes y dónde estás hoy? ¿De dónde te sacó y dónde te tiene? Cuando yo analizo mi vida, esta semana, estos días he mirado a personas que hace muchos años no veía. Hoy mi nieto está lleno de actividades el sábado en la tarde y ahí veo a las personas que hace muchos años no veía. Y platicando con ellos te platican parte de su vida, de otras personas que uno les pregunta, bueno, ¿qué ha pasado con ellos? Y te das cuenta de los accidentes terribles que las personas han tenido. Que muchos están en una etapa de su vida con una enfermedad grave. Algunos otros, muchos de ellos separados de sus parejas. Y es donde uno se queda uno pensando y cuando le preguntan ¿y tú qué has hecho? Y cuando uno les contesta la mejor decisión, se quedan pensando, ¿y cuál es esa decisión? La mejor decisión que he hecho en mi vida, ser obediente con el Señor. Y si no lo soy 100%, tratar de ser obediente. Que cada día seamos una mejor persona, que cada día hagamos cambio en nuestras vidas. Que ese proceso nunca se pare. ¿Y por qué hablo de esto? De lo que venimos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de su nacimiento. Y yo quiero que todas las personas vean ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que vino a esta tierra como lo más importante. Sabemos que lo más importante fue su muerte. Y nosotros estamos aprendiendo todas esas señales. ¿Por qué? Porque en la palabra muchos de los profetas hablaron de su venida. ¿Y por qué el pueblo no entendió? ¿Por qué el pueblo no atendió lo que ya estaba escrito? Porque pensaban que solamente era palabra. Porque no creyeron lo que decía la palabra. Y lo más importante, porque no reconocieron los tiempos. Bendito sea el Señor que por medio de nuestros pastores en este lugar nos han ido llevando a conocer los tiempos. ¿Y qué es conocer los tiempos? Saber lo que ha de venir. Saber lo que está pasando. Saber en el tiempo que estamos pasando. La venida de nuestro Señor Jesucristo nos vino a mostrar a alguien nacido de carne, lo que podía ser. Y vamos a ver por medio de la palabra que solo los primeros que adoraron a nuestro Señor Jesucristo fueron los ángeles. Y no eran pocos. Dice que eran huestes. Y si uno busca en la palabra cuántos son una hueste, no la encontramos cuántos son. Dice que son ejércitos. Quiere decir que un ejército puede haber miles, millones, y ellos lo adoraron la primera vez. Y cuando el ángel se le revela a los pastores en aquellos tiempos, les dice las señales que dónde iba a estar. Y vemos todos aquellos que decidieron ir a comprobar. Vemos que causó en sus vidas, impactó de forma maravillosa. De esa misma forma maravillosa que impactó a los pastores en aquellos tiempos. Quizás yo en el principio no lo entendí de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Porque a veces la palabra nos cuesta entenderla hasta que vamos desarrollando ese olfato que nosotros nos va dando la palabra.
de recibir, de percibir lo que viene del Señor. Cuando nosotros vamos avanzando, avanzando, avanzando de a poquito, nos vamos sometiendo a la palabra y vamos haciendo lo que la palabra dice. Por medio de la palabra hoy nos vamos a enterar por qué cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que iba a concebir un niño y que se iba a llamar Jesús, no le dijo que tenía que hacer un viaje. Sin embargo, ella obedeció, solamente recibió. Y todo el Señor lo acomoda de una forma, utiliza personas. En este caso, utilizó que los iban a hacer un censo, dijéramos en este día, donde iban a moverse de una ciudad a otra ciudad. ¿Por qué? Porque todo es perfecto en el Señor. Y Él utiliza a las personas, no importa que sean impíos, no importa quiénes sean, Él los utiliza para sus propósitos. Lo malo es que las personas a veces ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Pero el Señor, si tiene un plan en la vida de alguien, los va a llevar hasta que se concluya ese plan. Nosotros estamos ahora sí que sorprendidos a veces. Yo sí me sorprendo con mi hermana Amparo. Mi hermana Amparo es una de las personas que yo sé que el Señor tiene un propósito muy grande en su vida. Tiene una voz privilegiada que desde que estoy allá afuera la puedo escuchar. Y vemos cómo se llena todo este lugar. Y quizá les hablo siempre de lo mismo. Pero yo digo que después de lo que nos predicó el pastor la semana anterior, que los que lo tengan la oportunidad de verlo, lo busquen, lo que es la alabanza. Lo que es alabar a Dios. Lo importante que es. Cada día yo le doy más importancia que en medio de la alabanza Él habita, por medio de la alabanza Él los ministra, y que es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de hacer, y la debemos de hacer con todas nuestras fuerzas. Bendito sea el Señor que Él tiene un orden, que antes de que se predique una cosa, Él te trae otra cosa que tú necesitabas que entender antes para que tú siguieras caminando. Dios así obró en la vida del nacimiento de nuestro Señor Jesús. María fue obediente, hicieron lo que tenían que hacer. Y nosotros debemos ser obedientes hoy en este tiempo. Que esa venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte tenga un propósito en nuestras vidas. Que el haberlo conocido como cantábamos nosotros en la alabanza sea el propósito de levantarnos todos los días y darle gracias. Y si algo nos pasa, una situación adversa, que el haberlo conocido sea más importante que lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza y la seguridad que Él nunca nos va a dejar solo. Él siempre va a estar con nosotros. Él nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar en las situaciones. Él nos va a dar esa palabra que nosotros necesitamos, sea por medio de la palabra leída, o que aquí no la prediquen, o que alguien nos la diga. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a tratar de llegar a dos aspectos importantes. Vamos a ver cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2. Amén. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Dice en el Lucas 2, vamos a leer del 1 hasta el 10. Amén. Pues leemos esta palabra con la autoridad del Padre y declaramos que esta palabra va a traer cambios a nuestras vidas y nos va a dar esa noción para que amemos más a nuestro Señor Jesucristo,
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hasta aquí vamos a leer ahorita. Vimos anteriormente cómo el ángel se le había aparecido a María y le había dicho que iba a concebir. Ahora venía que tenían que ir a un lugar. Estaba retirado, estuve más o menos buscando las distancias. En kilómetros dice que son 150 kilómetros de una ciudad a otra ciudad. Recordando que hoy en día pues tenemos ahora sí que hay automóviles, hay caminos y sobre todo podemos incluso viajar en carro, viajar en carreta, en lo que sea, pero todo está más actualizado. En aquellos tiempos solamente eran veredas, porque la gente caminaba en asnos, en camellos, solo que ha de haber sido una travesía, ahora sí que difícil. Y ellos regresaban a ese lugar con ese propósito de ser empadronados, obedeciendo a lo que les había pedido en ese momento. Y eso nos pone a nosotros en este lugar, que a veces hay que ser obedientes. Digamos, en ese tiempo cuando le habló a María, si le hubiera dicho desde un principio, nuestro Señor Jesucristo va a nacer en aquel lugar, pues ellos hubieran aprovechado, se hubieran ido con mucho más tiempo, caminando, irse hacia aquel lugar. Pero ellos solamente fueron obedientes. Hicieron lo que se les pidió en ese momento, y ahora que se tenía que hacer esto, ellos ni siquiera lo cuestionaron, solamente fueron obedientes. Fueron al lugar donde tenían que empadronarse, a registrarse. Y eso nos lleva a nosotros a entender lo grande que es el Señor, como yo les decía en la introducción. Cuando Él quiere hacer algo, lo va a hacer. Y va a utilizar a las personas que tiene que utilizar, las va a utilizar. Vemos que llegando a ese lugar en el versículo 4, vamos a seguir leyendo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y en el versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas del gran gozo, que era para todo el pueblo, que os ha dado hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos que tenían que viajar hacia ese lugar, y ese lugar había sido anunciado ya por los profetas. Vemos que en el Miqueas 5:2 dice que en ese lugar iba a nacer el Salvador. Y vamos a ir para allá mejor de una vez para leerlo, la parte esta.
Ahí está poquito atrás, no está muy lejos. 5:2. Amén. 5:2. Y dice la bendita palabra, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Bendito sea la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que va a ser hasta la eternidad. Bendito sea que nuestro Señor Jesucristo vino a este lugar, murió por nosotros, porque hoy en estos días sabemos que hay mucha necesidad de Él. Sabemos que Él lo anunciaba desde hace mucho tiempo, dónde iban a ser. Y las personas, ahora sí que yo creo que nos pasa lo que a veces nos pasa a nosotros en estos días. ¿Cuánto tiempo nos estuvo predicando nuestro pastor de lo difícil que se iba a poner, de las situaciones que iba a venir para este país? Mucho tiempo atrás. Y le creíamos, yo hablo en mi persona, le creo lo que el Señor habla a través de Él. Pero a veces nuestros ojos naturales no nos da para que veamos la magnitud del problema. Una cosa es creerle, pero no en la magnitud que está pasando. Entonces decíamos, yo pensaba, bueno, pues sí, iba a venir cosas difíciles, pero como lo comparamos en los tiempos que estamos viviendo, pues si estamos ahorita aquí bien, pues vas a poner un poquito más difícil, pero solo un poquito más difícil. Y no es así. Cuando el Señor te habla que se va a poner difícil, se va a poner difícil. Vemos que hace tiempo, por medio de nuestra pastora, nos trajo también un mensaje que siempre me recuerdo de él, donde iba a haber escaseces en aquellos tiempos. Hicimos caso, compramos algunas cuantas cosas, pero no pensábamos que se iba a poner tan difícil. ¿Qué es lo que pasó en el fines del 19 y principios de los 20? La gente se peleaba en las tiendas por las cosas que había ahí, porque hubo escasez. A veces nosotros nos imaginamos en nuestra vida cotidiana que va a ser escasez, pero en nuestra visión, en nuestro alcance, en lo que nosotros pensamos que puede ser normal. El Señor ya nos avisó, el Señor ya nos dijo. Por eso es de que cuando nosotros recibamos que el Señor nos habla de alguna forma y nos informa que algo va a pasar, atendamos como es lo más importante. En aquellos días su pueblo ya sabía en el lugar donde iban a ser, pero ellos pensaban que, ahora sí que como muchos dicen en estos días, saben que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a venir a este lugar, pero ellos lo ven como que han pasado 2000 años que la gente viene diciendo. Y dirán, no, pues quizás pasen otros 2000, quizás ni lo vea. Y quizás así sea que nosotros no lo veamos, pero sabemos que ya está a la vuelta de la esquina. Sabemos que estamos en los últimos días. Sabemos que va a venir y por quiénes va a venir. Y nosotros queremos ese lugar para que nosotros también nos vayamos con Él. Y si nosotros nos toca que antes de que Él venga, partamos de esta tierra, partimos de esta tierra, pero con la certeza y la seguridad de que vamos a ser levantados con el Señor. De que ya tenemos ese lugar asegurado. Por eso es de que yo digo,
Eso debe de ser lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Ganarnos un lugar. Ahorita está la puerta abierta para todos aquellos que quieran. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para que veamos que sí se puede vivir en esta tierra y ser obedientes a la palabra. Nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos que puede caminar en esta tierra sin desviarse de la vida eterna, porque no la perdió. Y si piensan que estoy exagerando, la misma palabra nos dice que mayores cosas podíamos hacer nosotros. Cuando nosotros creemos que mayores cosas, el Señor no se equivoca. El Señor así lo promete y se puede llevar a cabo, pero se necesita creer en la palabra, creerle a Él, cambiar nuestra manera de vivir y sobre todo esos pensamientos limitados deben de desaparecer de nuestras vidas, porque nosotros somos los que le ponemos limitaciones a nuestra mente. Nosotros somos los que decimos, no puedo, creo que es imposible, pero para el Señor nada es imposible. El Señor todo lo puede. Aquí en el versículo que estábamos meditando ahorita, en el versículo 10, pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí que doy buenas nuevas, de gran gozo, que será parte todo el pueblo. Lo volvemos a leer del versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Esto servirá de señal, les dice a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Imagínense, pongo en mi mente esto, millares y millares alabando. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad, lo último que tomo de este versículo. Buena voluntad para con los hombres. Nuestra voluntad, si nosotros decidimos tomar todo de la mejor manera, tener buena voluntad para con los hombres, tenemos buena voluntad para con la palabra, tenemos la voluntad de recibir lo que nos está dando. Y nosotros ponemos de nuestra voluntad para ser obedientes. Él dice que buena voluntad para con los hombres. Él ya no lo prometió. Ahora nosotros debemos de hacer caso a lo que dice la palabra. Buena voluntad para con los hombres. Debemos de estar nosotros siempre con la mejor voluntad posible. Así como para todos aquellos que todavía medio que le creen y medio que no. Porque lamentablemente cuando nosotros platicamos con personas que pertenecen a otras congregaciones y les hablamos de lo que puede ser posible, no todos te creen. No todos
se les ha abierto los ojos. No todos reciben que a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales. Vemos que ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos en estos días. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, y es algo que el Señor pone dentro de mí, que les transmita el hablar de Él, porque es lo más grande que nosotros necesitamos que saber, de su vida, de lo que hizo, de cómo vino, de su muerte. No sé cuánto tiempo nos va a llevar por este camino, pero yo quiero transmitirle que ese Señor vino nuestro Señor Jesucristo para que nosotros entendiéramos que todo se puede, que es necesario que nosotros avancemos, sí, tenemos que avanzar. Y hoy que tenemos a otras personas que nos acompañan, podemos ver que ellos, la mayoría vienen de otras congregaciones, pero se les hace extraño tantas cosas. ¿Por qué? Porque a veces para ellos es nuevo, para ellos todavía no lo creen, todavía tienen sus dudas, y el Señor quiere hacer cambios en sus vidas. Y quiere que nosotros nos veamos en ese espejo que nos pone al lado, para que veamos lo bendecidos que hemos sido con Él, para que veamos de dónde nos ha traído y hasta dónde nos tiene, y para que cada día nosotros, ahora sí que hemos sido bendecidos por Él, pero Él quiere que nosotros compartamos de lo que nos está dando, que nosotros seamos útiles para los demás. Muchas veces nosotros hemos hablado de que por medio de nosotros, o yo lo he hablado, que yo quiero ser utilizado para que muchas personas lo conozcan. Y ese es el propósito que yo tengo para mi vida, y yo sé que es un propósito que se tiene que cumplir, o se está cumpliendo. Y yo quiero que así como yo les transmita a las demás personas acerca de lo que hace y lo que seguirá haciendo, en algún punto yo quiero también transmitirles a ellos que ese Señor Todopoderoso también quiere que ellos transmitan lo que está haciendo en sus vidas. Claro que todo se tiene que llevar de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Y si nosotros nos ponemos en nuestro corazón de que las personas aprendan de la misma forma que nosotros estamos aprendiendo, Él va a obrar en la vida de las personas. Aquí en la palabra nos muestra a través del ángel cómo se llenó de luz, porque sabemos que uno de los atributos más grandes que tiene, que Él es luz. Y la luz viene a disipar las tinieblas. La luz vino a disipar las tinieblas. La luz nos ilumina nuestra vida, en nuestro diario vivir. La luz vino para transformar los caminos oscuros que nosotros teníamos, por los cuales nosotros caminábamos. Vamos a leer nos habíamos quedado en el 14, ¿verdad? Y sucedió en el versículo 15, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta aquí vamos a quedar en el 20. La palabra nos muestra cómo los pastores, después de ver lo que vieron y de escuchar lo que escucharon, lo que el ángel les había dicho, se maravillaban. Vemos que el Señor quiere, o ya muchos de nosotros ya nos dimos cuenta, y no dejamos de maravillarnos, no dejamos de sorprendernos, no dejamos de reconocer. Y cada día que nosotros meditamos en la palabra, o cada día que nosotros nos gozamos en su presencia, no dejamos de maravillarnos. Ellos estaban ante la presencia del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, lleno de poder. Lo podían tocar incluso. Podían ellos ver, quizás en ese momento no entendían las grandes cosas que iba a hacer. Aunque los ángeles les habían avisado quiénes era y a qué venía, y cantaban gloria en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Quizás esas palabras todavía no entendían la magnitud que iba a tener. Ya después de nosotros de más de 2000 años, a mí me siguen maravillando. A mí me siguen sorprendiendo, porque todavía hay cosas que para mí son nuevas en la palabra. Que para mí, aunque las haya leído muchas veces, todavía me sigue sorprendiendo. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento todavía es pequeño. Porque somos niños. Ante el Señor nosotros seguimos siendo niños. Ante el Padre nosotros seguimos siendo niños. Pero nosotros queremos seguir avanzando. Si queremos dejar de ser niños, a ser a la siguiente etapa que son adolescentes, debemos de seguir esforzándonos. Para todos aquellos que nos están viendo en estos días, el propósito de nuestro Padre es que nosotros lo conozcamos y que nosotros entendamos de que Él nunca quiere que nosotros nos quedemos como esos niños. Él quiere que nosotros crezcamos. El propósito del Padre es que nosotros lo recibamos, pero que cada día seamos mejores personas. Y para ser mejores personas nosotros debemos de disponer nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto en todo momento. Ahora que estábamos aquí con las personas, yo analizaba una palabra que dijo una de ellas, que no me han sabido ministrar. He ido a varios lugares y no me han sabido ministrar. Esa palabra se me quedó y hoy me la trajo a mi mente. Quizás esté en el lugar donde yo me encontraba antes. Porque donde yo me encontraba antes, yo pensaba que el Señor no podía hablar conmigo. Yo pensaba que solamente el pastor tenía la relación
y él predicaba y yo recibía, pero que yo no tenía la capacidad para yo también tener esa relación. Primer paso que uno tiene que hacer, hacerle caso al Señor. Tomar en cuenta que si ya está haciendo algo en tu vida, uno tiene que disponer, tratar de cambiar lo que uno tiene equivocado, que con ese conocimiento que uno tiene equivocado, uno no va a someterse a la palabra. Porque cuando estábamos hablando, cuando yo analizaba mi vida, el proceso que yo he tenido, lo que es soltar, lo que es despojarse de las cosas que uno tiene que despojarse, es en nuestra mente, está en nuestra mente. Y si nosotros en nuestra mente no nos despojamos de todas esas complejos que uno no puede, que no es necesario llegar hasta tal extremo, va a seguir estando en el mismo lugar. Y van a seguir pasando cosas y todo, pero cuando uno se pone en su mente de que uno tiene que someterse y disponer en el corazón de uno, empezar a trabajar con la carne, de decir, aunque a mí me gusta esto, no lo voy a hacer. Hoy estamos hablando de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas personas tomaron ese concepto equivocado. Yo crecí con ese concepto equivocado, de que teníamos que celebrar su nacimiento. Yo buscaba y buscaba en la palabra, y yo dije, bueno, sí es algo maravilloso, pero hasta ahorita, en lo que hemos meditado, ¿qué dice acerca de María? Solamente que fue la madre, el instrumento que él utilizó, pero hasta aquí lo que nos habla la palabra exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando uno llega, yo me comparo cuando yo llegué con esas limitaciones. En mi mente yo no me abría, yo pensaba, no, es que no es así. Es que, ¿cómo es posible que siendo la madre de Jesús no se le exalte? Y claro que nosotros sí la reconocemos. La reconocemos como la madre, como el instrumento. Pero digamos, yo reconozco como el instrumento a muchas personas en mi vida. Pero no con eso de que yo los reconozca como el instrumento, quiere decir que les vamos a dar un nombre que la Biblia no nos dice. Algún día yo me puse en mi corazón, hoy en estos días pues yo lo entiendo, que yo iba a hablar. Yo dije, algún día voy a tener la oportunidad, algún día me voy a preparar para obtener argumentos y para tener lo que el Señor me muestre, para sacar de ese error a todos aquellos que aún como yo estaba, siguen estando ahí. Y es difícil que hasta la misma iglesia en estos días siga celebrando lo que no dice la palabra. Hasta lo que yo les he leído que ya nació, no dice una fecha. No dice una hora. Y si estamos leyendo y viendo los tiempos, dice que en ese lugar estaban los pastores. Y yo digo, ¿cómo pueden estar los pastores en el invierno? Y dice que estaban afuera. Entonces, son pequeñas cosas que algún día yo me puse en el pasado, dije, el Señor me va a hablar, el Señor va a utilizarme para hablarles de estas cosas. Hoy es ese día. El Señor me puso la necesidad de que yo me sometiera a estudiar la vida del Señor Jesucristo.
Y de allí vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque es la mayor confusión que las personas tienen. Si partiéramos nosotros de ese convencimiento a lo que realmente vino, Él en ningún momento le ha puesto esa importancia de que tiene un día. ¿Por qué? Porque nosotros debemos celebrar todos los días. Todos los días debemos de celebrar ese nacimiento y esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo hoy me levanté y lo primero que hago, gracias Padre. Gracias por tu fortaleza. Yo el día de ayer que estuve platicando con personas y sé de un conocido que tuvo un accidente en la semana grave donde cerraron la autopista 85. Era conocido o es conocido. Y yo en el año del 96 tuve un accidente grave donde tengo algunas cicatrices. Y después, por rebeldía, que yo mismo me busqué, tuve otro accidente por andar tomando. Yo no iba manejando, pero la otra persona iba manejando. Hoy en día uno entiende que con el Señor te da oportunidades. Tiene misericordia de ti, pero cada vez te va dejando de que pasen más cosas. Aquella vez solamente algunos rasguños y todo, en esta otra vez, hasta la cárcel fui a parar. Y te va enseñando que cada vez cómo funciona si no haces caso. Hoy que escucho a esta persona que me estaba diciendo acerca del accidente que tuvo, como que en un momento pude ver mi pasado y pude ver que si yo hubiera llevado esa vida como yo la llevaba, no estuviera donde estoy. Porque esa vida de desobediencia, de tratar de justificarme, de querer hacer las cosas a mi manera, solamente tenía un final. Y ese final era la muerte, y sin tener ni siquiera ese mínimo alcance para llegar a la vida eterna. Ahí me iba a perder yo, se iba a perder mi familia, porque así como la instrucción que nos dieron viene de los padres con los hijos. Ese era lo que yo les iba a transmitir a mis hijos, de que vivieran una vida de desorden, de que era bueno andar tomando y andar manejando, de que era bueno hacer lo que tú quisieras hacer. Y sabemos hoy en día que son ataduras que uno tiene. Sabemos que quizás si yo analizo mi vida, puedo ver la de mis padres, cómo era mi padre, cómo estaba yo llegando a los mismos límites, a lo mismo que yo decía, yo no quiero ser como él. Pero cada vez yo me veía que me estaba pareciendo más a él. Cuando el Señor te muestra y empiezas a verte, te hablas de una manera fuerte, mira lo que está atrás. ¿Eso es lo mismo que tú quieres? Y uno se pone a meditar y a pensar, no, eso no es lo que yo quiero para mis hijos. Yo tengo que romper ese ciclo. Yo tengo que romper esa cadena. Vemos que la voluntad que yo necesitaba que ponerle para él era más importante que lo que estaba a mi alrededor. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo un impacto que hoy se sigue celebrando. Pero no lo debemos de celebrar un día. Lo debemos de celebrar todos los días, pero como lo más importante. No como algo simbólico, porque es algo simbólico lo que ellos hacen. Ni siquiera conocen, ni siquiera saben a lo que vino.
y han escuchado solamente por historias. Pero hoy el Señor quiere que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo vino y vino por nosotros. Todo tuvo un nacimiento y así fue el nacimiento de Él. Y sabemos que desde su nacimiento empezó a tener esos ataques, porque el mismo rey en ese momento lo quería matar. Y sabemos que mató a muchos niños, a todos los que tenían de 2 años, me parece, para abajo, los asesinó. ¿Por qué? Porque yo creo que eso lo vamos a ver en la siguiente vez, pero vemos que los seres humanos solemos tomar a veces decisiones equivocadas si no somos guiados por esa fuente de abundancia que es el Espíritu Santo. Hoy, desde aquí, les voy a compartir un testimonio. Yo sé que es fuera de lo que estamos aquí ahorita hablando, pero es un testimonio muy grande para mi vida. Y si se queda mejor en la grabación, es para que las personas vean que ese Dios Todopoderoso sigue haciendo milagros. Una vez que pedí una oración y me dijo nuestro pastor que él no quería saber más nada hasta que se hiciera el milagro. El día jueves le hicieron los exámenes a mi madre y salió limpia. No tiene nada. Y eso me llenó de gozo porque yo clamaba. Yo sé que todos como congregaciones clamamos. Y es una victoria más para el Señor porque sabemos que nuestro pastor tiene autoridad y es utilizado con poder y autoridad. Y él dijo esas palabras: yo no voy a preguntar hasta que el Señor obre. Y esas son las palabras que él dijo. Y yo no miento porque el Señor sabe que a veces te tiene arriba, a veces te tiene abajo, ves que a veces te complicaba, a veces esto. Pero yo seguía esperando esos resultados. El día jueves que se los hicieron, lo primero que me habló fue mi hermana. Y yo sé que a veces la honra no se lo dan ellos, pero yo sí se la doy. Yo declaro que ese Señor sigue sanando, que la sangre de Cristo sigue teniendo poder y que si nosotros le creemos, Él obra en lo que nosotros le pedimos. Pues hoy los dejo con este mensaje y con este testimonio para que todos aquellos crean en nuestro Señor Jesucristo y vengan con Él cuando sea necesario que vengan con Él. Y sean obedientes a la palabra, que la voluntad esté siempre sometida al Señor y que sean ustedes bendecidos.